Buenas, bienvenidos a este primer episodio, esperemos que no sea el único, de Cómics en 5 minutos. Y antes de hablar de cómics, de artistas, de títulos, de autores, me parece menester, en realidad, hablar un poquito de qué pasaba antes de que existiera el cómic como lo conocemos nosotros. Para nosotros, los fans del cómic, el primer cómic propiamente dicho vendría a ser aquel Action Comics publicado en 1938 que contaba también con la primera aparición de Superman. No obstante, obviamente este cómic no surge de la nada y tiene una base previa que se arrastra a finales del siglo XV, donde Albrecht Dürer representaba en grabados un arte que sería inspiración para los cómics por venir. Luego se daría en Inglaterra la Reforma y estas ilustraciones comenzarían a tener una connotación más política, haciendo referencia, por ejemplo, al ascenso de Guillermo III al trono. Un hecho peculiar que se dio un poquito más adelante en Londres también era la venta de grabados de muy pobre calidad de las ejecuciones públicas, los cuales eran muy populares. Había artistas que grababan el evento, eventos que incluso contaba con la asistencia y el fervor popular. Entonces la gente luego del evento quería llevarse un recuerdo de lo que había pasado y estos artistas le vendían grabados de ejecuciones, cuanto más escabrosas, mejor. Tema que estos artistas no vendían la ejecución del día, sino te vendían ejecuciones anteriores, porque no le daba el tiempo para grabar la de ese mismo día. Luego, con la existencia del grabado en planchas, la misma producción se hizo más detallista y más acelerada. Y si le sumamos a esto la aparición de las imprentas a lo largo de todo el país, acuérdense que estamos hablando de Inglaterra, y la proliferación de artistas que encontraban en esto un sustento, artistas muy mal pagos, pero que bueno, de última tenían una forma de subsistir, hizo que este tipo de impresiones llegara a más gente. Evidentemente, muchos artistas cayeron en el olvido, desaparecieron en el ostracismo, pero hubo algunos, como William Hogarth, nacido en 1697, que tuvo mucho éxito y que mediante sus obras retrataba temas morales y sociales, con una poderosa estética. Hogarth, para muchos historietistas, es considerado una especie de pionero, ya que realizaba pinturas al estilo cómic. Por ejemplo, una llamada Beer Street and Gin Lane, donde evidentemente realzaba las bondades de beber cerveza y gin para los londinenses. Se podría decir que un acercamiento más moderno al cómic que conocemos es el realizado por Rodolph Töpfer en el año 1830, donde él ya empezaba a ilustrar antihéroes que luchaban desesperadamente contra el destino, contra la naturaleza y mismo contra la sociedad. Rodolph empezó a incluir en sus historias no solo movimiento, tanto visual, sino también narrativo, e incluso empezó a incluir por debajo de las ilustraciones leyendas, cosa realmente novedosa para aquel entonces. Con los avances, evidentemente, de procesos fotográficos y las mejoras en la encuadernación también, se empezaron a vender mucho más revistas conteniendo este tipo de material. Dos estilos que ganaron rápidamente el mercado fueron el documental y el Penny Dreadful. El primero consistiendo en los asuntos del día contados de forma cómic, con ilustraciones, y el segundo basado en historias de terror, crimen e incluso poesía macabra. Evidentemente, este movimiento Penny Dreadful creó luego una antítesis donde se exaltaban las bondades del pueblo inglés, su superioridad moral, los valores cristianos, entre otras cosas. Un ejemplo de dicho cómic es el llamado Boys of England del año 1866. Eventualmente un cuarto tipo de revista aparecería, que mezclaba imagen y texto como las anteriores, pero que hacía mucho más énfasis en esto último. Ejemplo de lo cual podríamos citar de 1841 Punch, una revista que se caracterizaba por su estilo mordaz
y su calidad de intintado, y otras como Judy de 1867 o Scraps de 1883. Con el surgimiento de más revistas y más competencias se minimizaron los costos, aunque también bajó la cotización, mayormente porque muchas revistas de otros lares comenzaron a copiar material y a publicarlo como propio. Para 1880 ya tendríamos una mayoría de elementos que componen un cómic como tal. Más imagen que texto, el texto burbujas, humor y o crítica social, mayor número de paneles y el formato de revistas. Esto es solo el comienzo.